No, no es un error de gramática. De verdad puse como título del video que el siguiente libro del que voy a hablar no lo recomiendo. Y créanme que tengo muy buenas razones para afirmarlo. Pero primero lo primero, el saludo correspondiente. Hola a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos al canal de Nico Reader, el mejor lugar para informarte sobre el mundo literario. Ahora sí, les explico qué pasa. Usualmente en este canal me he dedicado a traerles contenido con el fin de motivarlos a la lectura hablando sobre los mejores libros o cómics que he tenido el gusto de leer. La idea siempre fue darles recomendaciones o por lo menos dejarlos enganchados para que el libro en cuestión les sea de interés. Pero como dije, los videos siempre estuvieron centrados en libros que fueron de mi gusto. Pero eso no significaba que todos los libros que yo he leído en estos años me hayan gustado. De hecho, el año pasado hubo varios de los que me arrepentí de leer por muchas razones. Pero puede que en su momento hable de ellos de forma más completa. De ahí surgió la idea de comenzar a hablar de estos libros que yo considero malos con el fin de nuevamente dar mi opinión y al mismo tiempo advertirles qué cosas pueden encontrar en estos libros. Y sí, la primera víctima de esta anti-reseña será un libro muy popular entre la comunidad lectora. La verdad aún no sé por qué. Bueno, sí sé, y sé bien que es por las razones incorrectas. Así que el día de hoy les tengo mi opinión personal del libro Alas de Sangre, escrito por Rebecca Yarrow. Bueno, ahí les va la sinopsis oficial. Violet Soregail creía que a sus 20 años se uniría al cuadrante de los escribas para vivir una vida tranquila, estudiando sus amados libros y las historias antiguas que tanto le fascinaban. Sin embargo, por órdenes de su madre, la temida comandante general, Violet debe unirse a los miles de candidatos que luchan por formar parte de la élite de Navarre, los jinetes de dragones. Cuando eres más pequeño y frágil que los demás, tu vida corre peligro, porque los dragones no se vinculan con humanos débiles. De hecho, los incineran. Sumado a esto, con más jinetes de dragones disponibles, buena parte de los candidatos mataría a Violet con tal de mejorar sus probabilidades de éxito. Otros, como el despiadado Sutton Rearson, el líder de ala más poderoso del cuadrante, la asesinarían simplemente por ser la hija de la comandante general. Para sobrevivir, necesitará aprovechar al máximo todo su ingenio. Día tras día, la guerra que se libra al exterior del colegio se torna más letal. Las defensas del reino se debilitan y los muertos aumentan. Por si fuera poco, Violet sospecha que los líderes de Navarre esconden un terrible secreto: amistad, rivalidad y pasión. En el colegio de guerra de Basquiat, todos tienen una agenda oculta y saben que una vez dentro solo hay dos posibilidades: graduarse o morir. Sí, sé que a simple vista la trama puede parecer muy interesante, ya que pareciera mantener los puntos mínimos requeridos para crear una buena historia de fantasía juvenil. Eso mismo me llamó la atención cuando lo vi por primera vez, sumado a la gran popularidad que estaba generando en esos días. Cualquier lector o lectora se interesaría en un libro con una trama así. Pero bueno, una vez empiezas la lectura, la cosa cambia. Pero me estoy adelantando. Mejor repasemos un poco a los personajes, la trama general, y luego vayamos a mi opinión personal. Como ya dije, la protagonista es Violet Soregail, una chica con una vida complicada, ya que vive a la sombra de una familia destacable y de hábiles luchadores. Pero ella no encaja en este grupo, ya que además de ser pequeña y de apariencia débil, sufre bastantes problemas físicos al ser muy frágil y propensa a sufrir heridas. Por eso quería tomar la sabia decisión de dedicar su vida a la lectura y la erudición. Sin embargo, su madre tenía otros planes. La obligan a formar parte de estos jinetes de dragón. Este de hecho es un aspecto positivo del libro, la historia detrás de los jinetes de dragón. Violet es bastante frágil, como dije, lo que de hecho me gusta, ya que no es la típica chica fuerte y empoderada. Todo lo contrario, ella debe esforzarse el doble para lograr mantenerse con vida, y al mismo tiempo demostrar que es digna de estar entre los jinetes de dragón. Cada logro le toma tiempo, esfuerzos y en especial mucho dolor. El tema de los dragones es otro punto interesante de la historia, ya que el ser un jinete de estas criaturas no solo te permite montarlas y volar con ellos a la batalla,
También te otorgan poderes fantásticos que varían dependiendo del dragón en cuestión. Por eso, al principio, la historia genera bastante expectativa cuando te empiezas a preguntar qué poder podría obtener la protagonista si logra sobrevivir y ser aceptada por un dragón. Al mismo tiempo, es agradable descubrir los poderes de los protagonistas. Pero, centrándonos en los dragones nuevamente, la historia mantiene esa clásica conexión entre bestia y jinete que permite que ambos tengan una relación especial. Y es aún más profunda cuando descubres que si el dragón muere, también lo hará el jinete. Así que la vida de ambos, como dije, está profundamente entrelazada. Desde la sinopsis ya nos dejan claro que esta academia de guerra, Basgiath, es un lugar mortal, donde muchos van a morir. Sé que eso suena redundante, pero créanme que he leído muchos libros donde supuestos lugares mortales casi nunca terminan cobrándose la vida de algún personaje. Afortunadamente aquí sí ocurre. Y este es un punto a favor de la historia, ya que como lector siempre estás con la incertidumbre de qué personajes sobrevivirán al final. Ese toque de tragedia e inmortalidad hace que te tomes en serio la historia. También te ayuda a no encariñarte de nadie y a desconfiar de todos. Porque sí, en este lugar la competencia será brutal. El ambiente está hecho para que quienes no tengan las fuerzas necesarias sean propensos a tener muertes horribles o a ser traicionados. Aquí no hay honor exactamente. Y también es otro punto a favor, mostrar de cierta forma la cruda realidad de este mundo a través de los ojos de Violet. Pero hay que recordar que esta sigue siendo una historia juvenil. Y como toda buena historia juvenil, también existen varios intereses amorosos. Algo que yo detesto francamente, pero bueno, yo ya estoy viejo. Por eso existen dos personajes importantes que destacan en la historia. Bueno, en realidad uno, el otro está para ser mal tercio. Pero en fin. El primero que destaca es Aden Bjornsson, un joven jinete de dragón. Es todo lo contrario a Violet, ya que es fuerte, serio, decidido, moreno, musculoso, guapo, un semental. Créanme que estas descripciones no vienen de mi parte. La autora nos deja muy claras las cualidades físicas del protagonista masculino, pero ya me voy a quejar de eso después. Suthen, como dice la sinopsis, es quien tendrá más razones que nadie para eliminar a Violet, ya que la historia de sus familias está muy ligada con la de la chica y no precisamente por buenas razones. Así que la rivalidad entre ambos queda establecida desde el primer momento en que ambos se encuentran. Sin embargo, sus vidas se ven conectadas inesperadamente y ambos dependen del otro para sobrevivir. ¡Qué original! El chico es un clásico estereotipo de hombre rudo y letal que en el fondo guarda un gran y profundo secreto que a la larga lo hace ser más perfecto. Su historia es bastante interesante, pero solo al principio. Después todo cambia. Y el tercero en discordia es Dain Aetos, el amigo de la infancia de Violet, quien también es jinete de dragón. Será su primer y gran aliado en la academia, quien hará lo que sea para mantenerla con vida, aunque eso signifique evitar que Violet se supere a sí misma y, literalmente, viva en este mundo cruel. Es un personaje que puede parecer simpático y agradable al principio, pero al igual que ocurre con Suthen, todo cambia conforme la historia avanza. Claro que no lo digo para que crean que este sujeto es el típico personaje que aparenta ser bueno para luego traicionar a la protagonista. Nada de eso. Es un personaje de quien no podemos sacarle mucho provecho, ya que la autora decidió dedicarle más tiempo a Suthen y a sus músculos. Eso es todo. A pesar de que la historia está desarrollada en un mundo nuevo y original, no esperen mucho desarrollo de su parte. Y me refiero a la forma en la que nos presentan este mundo y también esta academia. El hecho de que todo se desarrolle en una especie de universidad puede generar bastante interés a los y las lectoras juveniles a quienes les encante esta temática. Sin embargo, el libro no es tan imaginativo a la hora de desarrollar este lugar. Todo alrededor parece bastante simple y la forma en la que la autora describe los diferentes lugares no te permite imaginar plenamente el ambiente. Esto es algo bastante malo, francamente, ya que la historia necesita mucho de eso si se va a desarrollar en un mundo nuevo y ficticio. Al principio pensaba que esto era a propósito y que se estaban guardando parte del ambiente para los siguientes libros, pero no fue el caso. Y una última cosa hay que mencionar.
Todo el tema de los jinetes de dragón y la importancia de formar buenos guerreros tiene como objetivo preparar a estos jóvenes y enviarlos de inmediato a la guerra que este país está librando con otra nación rival. Por lo que cada uno de estos jinetes tiene en mente que aunque logren pasar las pruebas con éxito, aunque logren sobrevivir a sus compañeros rivales y consigan enlazarse exitosamente con su dragón, aún así su vida estará en un constante peligro, ya que a partir de cierto año todos son enviados a la guerra sin excepción. O sea, siempre están con una amenaza de muerte. Lo cual, repito, pudo ser algo bastante positivo en la historia si la autora hubiera desarrollado de buena forma los momentos bélicos, pero no fue el caso. Ya, basta de tanta trama, es momento de hablar de mi opinión personal. Bueno, espero que hayan leído el libro porque voy a hablar con spoilers. O mejor no, ojalá no lo hayan leído ya que ahora les diré por qué creo yo que no vale la pena. Empecemos por el potencial desperdiciado de la historia. Durante casi toda la trama nos vendieron este lugar, la academia, como un coladero mortal en el que los jóvenes iban con altas probabilidades de morir. Y de hecho, en los primeros capítulos nos muestran sucesos que corroboran esto. Sin embargo, desde cierto punto en adelante, todo eso parece ser dejado de lado y en su lugar la protagonista parece centrarse en otras cosas mucho menos importantes que te arruinan la historia. Y con el tiempo, las tramas bélicas son dejadas muy de lado, para finalmente tener una o dos escenas que podrían haber sido aceptables si la escritora hubiera hecho un mejor trabajo al desarrollar su prosa. Leí por ahí que muchas lectoras comparten mi opinión de que los momentos de batalla con dragones están muy mal escritos, que no les permitía comprender plenamente lo que ocurría, lo que te arruinaba la experiencia. Y estoy totalmente de acuerdo. El libro genera muchas expectativas al introducir estos poderes obtenidos por los dragones que eventualmente sí se llegan a ocupar, pero al final terminan decepcionándote. Y dije que la protagonista se centra en otras cosas. ¿Saben cuál es? Lo increíblemente guapo que es Saaden. Así es, esta es una de mis quejas más grandes de todo el libro. El cómo la autora da excesivas descripciones del físico del protagonista y lo que Violet siente al verlo. No estoy exagerando. Cuando aparece Saaden, inmediatamente ella menciona lo hermoso y guapo que es, de forma detallada. Literalmente lo hace en cada página en el que él aparece, y esto es muy hartante, y se pone peor conforme avanza su relación. Pienso que la autora cometió el error de proyectarse en Violet, ya que es la única explicación que se me ocurre, porque hay demasiados momentos innecesarios con estos aspectos. No necesito saber que este tipo está increíblemente guapo con esos rizos negros, o que cuando entrena el grueso de sus brazos bronceados resaltan sus torneados músculos. En serio, esto es algo que pasa tan seguido que poco menos podemos describir de forma detallada cada aspecto de Saaden. Y se pone peor. El libro no está exento de momentos para adultos. Pero, ¿cuál es el problema en eso? Pues que al igual que ocurre con la descripción del físico de Saaden, aquí la autora te describe con lujo de detalle qué es lo que están haciendo ambos protagonistas. Porque sí, su relación, llamémosla romántica, llega a un punto físico y por la peor razón posible. Les explico. Los dragones son unos desinhibidos que necesitan estar juntos cada cierto tiempo. Ellos se emparejan de por vida. Y justo, la dragona de Saaden está emparejada con el dragón de Violet. Y ambos, al tener una conexión con sus jinetes, también canalizan sus deseos carnales a sus jinetes. O sea, cuando los dragones quieren, los protagonistas también lo querrán. Miren qué razón más... Ok, no diré tanto de eso. El punto es que cuando el encuentro entre los protagonistas finalmente ocurre, la autora nos describe todo. Todo. O sea, me refiero a todo, en especial qué es lo que está pasando por la cabeza de Violet en ese momento, y también lo que pasa por su cuerpo, pero el punto es el mismo, y no es como que fuera algo corto, no, tenemos por lo menos 4 páginas o más para saber todo lo que queramos sobre esto. No piensen que soy un puritano ni mucho menos, he leído muchos libros con escenas subidas de tono, tanto de autoras como de autores. Pero en ellas, siempre que ocurrían estas escenas, la historia se centraba mucho más en el amor entre ambos protagonistas, entre la conexión que debe existir en este momento,
y casi nunca dedicaban más de 2 páginas a este suceso, y las escenas físicas estaban muy poco detalladas, lo que jugaba con la imaginación del lector o la lectora. Nunca explicaban con tanto detalle qué era lo que hacía la protagonista, ni lo que le hacían, ni lo que le gustaba, ni la posición en cuestión, ni las palabras subidas de tono, ni a qué sabía. Ok, en serio, aquí se pasan. Si quisiera un libro con escenas así es muy fácil encontrarlas en las páginas. Así que sí, a todas las que les gustan este tipo de libros son unas degeneradas. No, mentira, es broma, pero admitámoslo. Es raro que seas muy fan de un libro en el que las escenas sexuales abunden, ¿no lo creen? De hecho, por lo que me han dicho, este no es el único libro en el que eso ocurre. Hay bastantes otros ejemplos, lo que me deja pensando, ¿es realmente este tipo de lecturas dignas de recomendación? ¿No debería, no sé, haber una advertencia de antemano? Consideren que este libro está vendido como una novela juvenil, pero ¿en serio esperan que niñas o niños de 15 años lean esta cosa? ¿Les parece bien? En lo personal no lo creo. Y esto va para todos, sean adolescentes hombres y mujeres como dije. Además, este libro, como también dije anteriormente, parece una proyección de las fantasías de la autora. Sé que muchos autores ponen mucho de sí en sus historias para que la trama se sienta más personal, pero aquí la forma en la que todo está descrito, en especial los momentos sexuales, parecen sacados de uno de esos fanfic cochinos. Y no lo digo por decir. Primero está el tema del protagonista y el cómo la autora insiste en describirlo como un Adonis perfecto con características físicas que harían babear a cualquiera. Créanme que no es normal tener esta descripción tan detallada. Y lo mismo aplica para las escenas sexuales. No necesito saber que el tipo te puede hacer gritar de esa forma. Y vuelvo a repetir, esta queja es debido al libro en cuestión. Aquí no estamos frente a un 50 sombras de Grey. Este libro es supuestamente una novela juvenil. Por eso no comprendo cómo los editores pensaron que era buena idea vendérselos a los menores de 18 años. Lo que le están vendiendo no es una historia de fantasía. Le están vendiendo oculto tras una historia de dragones mediocre. Y bueno, no creo que deba seguir hablando del tema o van a pensar que soy un incel o algo por el estilo. Pasando a otros temas. El libro tampoco está exento de momentos demasiado cursis. Esto obviamente sería algo esperable en una trama juvenil, ya que el romance debería ser otro protagonista en la historia. Sin embargo, aquí tiene un efecto bastante negativo, ya que la autora intenta venderte algo con tonos juveniles, pero que de la nada sube de nivel a algo mucho más adulto, como ya dije, y luego vuelve a bajar al nivel juvenil. Es como si el estilo de la historia no estuviera bien definido, y también se nota demasiado que está mucho más enfocado en un público femenino, por las razones que ya les di anteriormente. Y no lo digo solo por la forma en la que se describe a los personajes, sino que en ningún momento ellos se sienten como personas con una historia de fondo. Más bien parecen estar en la historia para que la protagonista tenga a quien, ya saben. Desde mi punto de vista, esto no permite que empatices tanto con los personajes si eres un hombre, y lo digo por experiencia. El que una protagonista sea mujer nunca debe condicionar la empatía del lector en cuestión. Por ejemplo, nunca me costó empatizar con la querida Katniss Everdeen, o Annabeth Chase, o no sé, con Arya y Sansa Stark, con Wendy Torrance, con Louisa Clark, y con muchas otras protagonistas femeninas que he leído. Si la autora o el autor hacen bien su trabajo, entonces tú podrás empatizar muy bien con el personaje en cuestión sin importar su género. Pero aquí esto no ocurre, por lo que nunca me encariñé totalmente con Violet. Y bueno, aquí les quiero aclarar que aunque este libro no me gustó por los aspectos que ya mencioné, de todas formas en su momento destaqué sus puntos a favor en lugar de centrarme en todo lo malo. Así que le di una oportunidad a su secuela, Alas de Hierro, y gracias a eso terminé por abandonar definitivamente la lectura de este libro y a la vez su saga. Así que sí, haré algo de trampa y también voy a hablar brevemente de esta secuela y qué fue lo que causó que yo haya mantenido una actitud tan negativa con respecto a esta historia. Pues hay que aclarar que el primer libro termina con un momento revelador salido de la nada, que la verdad no muchos esperábamos, por lo que esta secuela inicia justo después de esa revelación, pero empieza estúpidamente lento. No se da la molestia de explicar gran cosa de lo que dejó el cliffhanger del libro pasado. Los personajes vuelven de forma normal a la rutina que ya tenían en la academia.
La autora desperdicia gran parte de la trama desarrollando asuntos triviales y casi sin importancia, que sirven más que nada para rellenar páginas al libro. Plantea problemas aburridos e incluso hartantes en las relaciones de la protagonista como una forma de justificar la gran cantidad de páginas que tiene el libro. Pero esto a la larga hace la lectura tediosa e innecesaria. O sea, de verdad me desagradó cómo desarrollaron la historia de Violet y Xander. Ambos son claramente tóxicos, tanto entre ellos como con los demás. Pero el libro normaliza esto y trata de hacernos ver su relación como algo trágico y hasta tierno, que sus conflictos son debido a las circunstancias de su vida. Y eso se desarrolla en demasiadas páginas que a la larga parecen un desperdicio. En lo personal, yo ya había llegado a la página 300 y no sentía casi ninguna motivación para seguir leyendo. Y esto es un grave error del autor. Si a la mitad de la lectura sientes que la trama no te está enganchando por ningún lado, entonces estamos llegando a la inevitable ruptura literaria. Otro gran problema, que la autora no ha podido superar: los diálogos. Mantiene ese estilo tan cursi e irreal en esta secuela, como si cada momento dramático tuviera que estar caracterizado por una reflexión profunda y poética de parte de los personajes. Llega a ser ridículo en momentos, y más que hacerte sentir pena o ternura por el momento en cuestión, al final termina causando mucho cringe. Es particularmente peor en los momentos de Violet con Xander, como ya dije. La autora puso demasiado de sus fantasías personales en esto. Hay momentos en que francamente me salté varias páginas. O sea, piensen que en cierto momento de la historia deben rescatar a Violet, quien estaba siendo torturada, por lo que varios personajes van obviamente en su rescate. Y cuando llega Xander, tiene la maravillosa idea de dar todo un monólogo sobre sus sentimientos por la chica, de una forma cursi, patética y anticlimática. O sea, los guardias ya vienen. Deja eso para después. ¿Por qué tiene que ser ahora? De verdad, esa escena me desesperó mucho. Definitivamente fue una pésima idea de la escritora. Y por si se lo preguntan, sí. Las escenas subidas de tono se mantienen y de hecho empeoran. Y aquí viene algo que a muchos no les va a gustar. No tengo idea de cómo terminó la historia porque luego del momento del rescate de Violet abandoné el libro. Lo siento, pero ya era desesperante en lo que se estaba transformando la historia. De hecho, estuve mucho tiempo debatiéndome si seguir con el libro para por lo menos saber en qué quedó. Pero muchas reseñadoras también confirmaron el declive de la historia, y creo que con el tercer libro todo fue a peor. Así que al final para mí no fue una pérdida, fue la decisión correcta. Sé que muchos y muchas son reacios a abandonar un libro, porque obviamente no es la idea. Si tú empiezas algo, debes terminarlo. Pero si el libro en cuestión no solo no te está agradando, sino que está transformando la lectura en una obligación y no en un gusto, entonces les aconsejo a todos que lo abandonen. Porque todos sabemos el tiempo que toma leer un libro. No podemos desperdiciarlo en uno que solo leemos por obligación. Y así fue en mi caso. Bueno, con esto ya he dicho todo. La historia, como les dije, tenía mucho potencial. Era una trama con muchos toques genéricos y clichés que no aportaban nada al mundo literario de fantasía, pero aún así tenía el suficiente potencial como para transformarse en la nueva saga popular como lo fue en su momento los Juegos del Hambre. Pero en su lugar la autora decidió transformarlo en un fanfic erótico de una chica viviendo en un mundo fantástico, y le agregó dragones para que fuera más llamativo. Definitivamente se queda en mi lista de los peores libros o de las peores sagas que he leído nunca. No solamente no lo recomiendo, les advierto que no lo lean si quieren incursionar en el mundo fantástico con dragones. Hay muchas, pero muchas mejores opciones que esta. Solo es cosa de investigar un poco. Me han dicho que Eragon es espectacular, así que si lo leen me avisan. Pero como sea, el libro no se merece el tiempo de nadie, a menos que quieran un rato de entretención malsana. Y por eso le doy a Alas de Sangre la nota de 4 de 10 estrellas. Créanme que fui amable. Ah, y de paso voy a aprovechar de ponerle nota a su secuela, a Alas de Hierro. Le doy 3 de 10 estrellas. No se merece más. Sé que, como dije, es un libro que no terminé de leer, pero esa es la nota que le doy considerando todo lo que sí leí. Y hasta aquí llegamos con esta anti-reseña doble. Espero no haber provocado la ira de ninguna fanática de esta saga.
de verdad lo lamento. Pero cuando un libro no me gusta, de verdad me frustro por haber invertido tiempo y a veces dinero en algo que no valió la pena. Así que recuerden que esta fue mi opinión, que no necesariamente refleja la realidad de este libro. Si ustedes opinan diferente o tal vez están de acuerdo conmigo, no olviden comentar sus opiniones. Quiero saber qué les pareció la lectura. Como siempre, les agradezco por haber visto el video hasta el final. Este es el video número 99 del canal, lo cual es un gran logro, así que prepárense para el video 100, el cual llevo preparando mucho tiempo. Así que recuerden regalarme un like y suscribirse si no lo han hecho. Se despide Nico Reader y recuerden, un dragón sin su jinete es una tragedia. Un jinete sin su dragón es un jinete muerto.